Bueno, damos la bienvenida a los amigos y hermanos que nos están viendo por el canal de YouTube. Hoy el tema de hoy es guardaos de los ídolos. Y vamos a estar en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Que dice así: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Padre, te damos gracias una vez más por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias por cada uno de los que están viendo a través de este video, amado Dios. Gracias por la salvación en Cristo Jesús. Ahora te rogamos que nos ministre a cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, como por medio de este video, en la exposición de tu palabra, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra las mentes y el entendimiento, transforme los corazones, Padre amado, en Cristo Jesús. Te lo rogamos. Amén. Y como dije, el tema de hoy es guardado de los ídolos. Los ídolos es algo que en nuestra cultura hispanoamericana, o sea, es algo muy normal. Aquí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, solamente basta uno ir aquí a la ciudad de Miami, a Hialeah, y veremos un ídolo, una estatua en prácticamente cada casa. Sea un San Lázaro, sea una Virgen, o sea, constante. También vemos las procesiones, que en muchos de nuestros países es algo cultural, ¿no? Y vamos a ver, esto no se trata de atacar, esto se trata simplemente de exponer lo que dice la Escritura. Si nosotros vamos a servir al Dios de la Biblia, tenemos que hacerlo de acuerdo a como el Dios de la Biblia demanda, de acuerdo a lo que Él establece, no de acuerdo a nuestra propia imaginación, no de acuerdo a nuestras tradiciones, sino de acuerdo a lo que Él establece y no hacer lo que Él prohíbe. Así que nos vamos a mantener en la Escritura. Esto va a ser un mensaje de dos partes. La primera parte va a ser la de hoy, y la próxima, que va a ser lo que son los ídolos evangélicos, va a ser en la próxima semana. Así que vamos a empezar, como dice, esto es un mandato, esto no es una opción, esto no es un consejo, esto es un mandato que el Espíritu Santo nos da por medio del apóstol Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos. Cuando nosotros vamos a Éxodo 20, versículo 4, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Veamos el mandamiento. Primeramente dice: no te harás imagen. Punto. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? En el cielo. ¿Dónde está María? En el cielo. ¿Dónde están los santos? Cuando digo los santos me refiero, por decir así, los apóstoles. En el cielo, porque recuerden que santo, el término santo, que significa apartado, se aplica a cada uno de los creyentes. Por eso vemos en el Nuevo Testamento, en las epístolas, cuando escriben a los santos, a los amados en Cristo Jesús. O sea, el término santo se aplica a todos los creyentes, no a unos creyentes en especial con una piedad fuera de lo normal. No, cada creyente es un santo. ¿Por qué? Porque cada creyente ha sido apartado. Santo significa apartado, apartado para Dios. Toda la humanidad está bajo la ira de Dios. En el momento en que una persona reconoce que es pecador, que está bajo la ira de Dios, que lo único que merece es el infierno, que no se puede salvar por sus buenas obras, como dice la Escritura, no por obras para que nadie se gloríe. En el momento que una persona reconoce eso y pone su confianza completamente en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, creyendo que Jesucristo murió por pecadores, que resucitó al tercer día corporalmente y está sentado a la diestra de Dios, cuando una persona cree eso, abraza eso, viene a ser salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. Viene a ser un santo del Señor. Entonces, vemos aquí que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El primer mandato es: no te harás imagen. No te harás imagen. Entonces, he tenido amigos católicos romanos que aprecio mucho, que me han dicho: bueno, pero es que eso, a ver, si tú tomas eso al pie de la letra, entonces, ¿qué haces con las fotos de los familiares?
O sea, ¿qué haces con la foto de los familiares? Entonces estarías quebrantando, eso no se refiere a toda imagen. Claro, el versículo que sigue nos da claramente, o sea, nos explica claramente, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Todos tenemos fotos de familiares, nosotros no nos inclinamos frente a las fotos de nuestros familiares, no las honramos como que tienen poderes, no le pedimos, aunque hay algunas personas supersticiosas que no es que le piden a la foto, sino que piensan que cuando un ser querido parte de este mundo lo está cuidando y vigilando desde el cielo. No hay ninguna base bíblica para eso, ninguna base bíblica. O sea, el hecho de que un ser querido parta no es que se vuelven alguien con superpoderes que nos puede guiar y nos puede proteger desde el cielo. Estos son creencias paganas. O sea, no hay nada en la Biblia nada, absolutamente nada en la Biblia que respalde eso. O sea, pero volvemos y vemos como dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Entonces esto no aplica a la foto de un familiar. Porque nosotros no tenemos, yo no tengo la foto de mi mamá o la foto de mi abuelito, mi abuelita que partieron con el Señor, arrodillándome ante ella, ni honrándole, ni nada de eso. ¿A qué se refiere esto? A objetos de adoración. Objetos que se honran, o sea, con un motivo religioso. Es a lo que se está refiriendo. Y el mandato es claro, no te harás la imagen en primer lugar, y el segundo es no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y vemos continuamente, o sea, en lo que es la religión tradicional, cómo constantemente tienen imágenes, se arrodillan, le piden, las honran y hasta le dan la gloria. O sea, y esto va completamente en contra del mandato bíblico. Esto es una desobediencia abierta, es un acto de rebeldía a lo que ha establecido Dios. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 4, vamos más todavía, porque otro argumento que presentan nuestros amigos católicos romanos es que dicen, bueno, sí, pero esto se refiere a dioses ajenos. Esto se refiere a falsos dioses, que es que no te puedes hacer imágenes de falsos dioses, pero no dice nada en contra de lo que es, en este caso, Dios o la Virgen, ¿no? Pero veamos lo que dice, porque la escritura es muy clara. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 y 16, Dios hablándole al pueblo de Israel, le dice, guardad pues mucho vuestras almas. Y miren aquí que aquí está envuelta las almas de las personas en este pecado. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Por qué nadie vio una figura? ¿Por qué nadie vio la imagen de Dios cuando Él habló al pueblo de Israel, sino que le habló desde el fuego? El mismo Dios lo explica. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Miren claramente, Dios no se presentó de una manera visible para que no se fueran a hacer una imagen de Él. Y al hacer esto ellos iban a corromper sus almas. Y lo deja bien claro para que no se fueran a hacer imagen ni de varón ni de hembra. O sea, está claro. Al hacerse imágenes de la Virgen María, están quebrantando esto. Al hacerse imágenes del mismo Señor Jesucristo, están quebrantando esto. Porque Dios prohibió que se hicieran imagen, incluyéndolo de Él mismo. Por eso es que vuelvo y se los leo. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, de efigie de varón o hembra. Muy claro. El mandato está claro. Muy claro que está aquí el mandato. Entonces a veces nuestros amigos católicos romanos argumentan, sí, pero Dios mandó a hacer los querubines del arca.
Sí, pero Dios mismo mandó hacer la serpiente de bronce cuando fueron picados, mordidos por las culebras los israelíes en el desierto. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener una buena hermenéutica bíblica para saber diferenciar lo que es un mandato y lo que es un relato histórico que nos está hablando de un hecho específico en un momento dado a unas personas específicas. Por ejemplo, los querubines fue una orden específica al pueblo de Israel en un momento dado al arca, como parte del arca de Dios. No fue que Dios dijo, háganse ahora querubines y cada uno tenga un querubín en su casa y lo pueden honrar. No, fue parte del diseño del arca de Dios en un momento dado, específico a unas personas en específica. Lo de la serpiente de bronce también, en un momento dado, y esa serpiente de bronce tenía un propósito, porque esa serpiente de bronce después el mismo Jesucristo la utilizó en el Nuevo Testamento, que así como miraron esa serpiente de bronce, hay que mirar a Cristo. En aquel momento cuando fueron picados por las culebras, el que miraba a la serpiente de bronce quedaba sano. Y era una representación, o sea, apuntaba, era una sombra apuntando a lo que iba a ser la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero fue una orden en un momento específico a unas personas en específico. ¿Y después qué pasó? Que se corrompieron y empezaron a adorar esa imagen de la serpiente. Y uno de los reyes, que se me olvidó ahora el nombre, de los reyes piadosos de Judá, mandó a destruir la serpiente por esa causa. Cuando el pueblo cayó en idolatría, mandó a destruir esa serpiente. No dijo, uy, no, esto no se puede tocar porque esto lo hizo Moisés. No. Mandó a destruir porque perdió el propósito. Entonces es muy claro, la escritura es muy clara en cuanto a esto, en cuanto a lo que es la idolatría. Tenemos que ver, hacer la diferencia, lo que es un mandato bíblico y lo que es un registro histórico. Si no hacemos esa diferencia, entonces vamos a caer en muchos errores. Por ejemplo, y esto lo vemos dentro de los mismos evangélicos, en un momento dado Dios da una orden en específica en un libro histórico, como es el libro de Josué, y le dice a los israelitas, den 7 vueltas a la ciudad de Jericó, en la 7ª vuelta, griten, toquen las trompetas y van a caer los muros. Eso fue una orden específica, en un momento específico, a un pueblo específico. Eso no fue un estilo nuevo, eso no fue ahora una estrategia nueva en que iban a seguir usando los israelitas y que iba a pasar después al pueblo de Dios o a los cristianos. Aunque lamentablemente personas que no saben distinguir eso, evangélicos hoy en día, usted los ve que si quieren un templo, un edificio para la iglesia, allá se van a darle 7 vueltas. Y a reclamar porque mira como Josué hizo. No, señor. O sea, vemos esta ignorancia. O si usted quiere un carro nuevo, vaya a darle 7 vueltas al carro. No, y no parece risible, pero hay cristianos evangélicos haciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque no saben distinguir lo que es un relato histórico que es inspirado por Dios, pero está para la información de nosotros, que fue dado específicamente en un momento dado a un pueblo en específico, para que nosotros tengamos el conocimiento y lo aplican como que es un nuevo método. Dicho sea de paso, el pueblo de Israel, Josué, sí continuó conquistando otros pueblos y otras ciudades y no volvió a repetir lo de dar 7 vueltas. Fue en un momento dado. Entonces, explico esto porque lo mismo aplica a lo que es las imágenes. En un momento dado, Dios mandó a hacer los querubines. En un momento dado, Dios mandó a hacer la serpiente de bronce. Esto no fue un ejemplo para que el pueblo siguiera haciendo imágenes o para que después los cristianos, miles de años después, se hicieran imágenes. No, nada que ver. O sea, la Biblia claramente establece lo que vimos en los querubines y lo que vimos en la serpiente de bronce son relatos históricos para nuestra información. Lo que estamos leyendo ahora aquí en Éxodo 20
4 y lo que leímos en el otro pasaje de Deuteronomio 15, 16 son mandatos en específico que se repiten en el Nuevo Testamento. No son hechos, no son relatos para informarnos simplemente, sino para obedecerlos. ¿Ve? De hecho, este es uno de los 10 mandamientos. O sea, que están para obedecerlo. Entonces vemos claramente que no hay bajo ningún concepto, se puede excusar el hacerse imágenes. Por ejemplo, en el mismo Nuevo Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 19 y 20. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Cada vez que se honra a una imagen, sea de la Virgen, sea del mismo Jesucristo, sea de San Lázaro, lo que se está honrando es a los demonios. Yo recuerdo de joven, de pequeño, en casa de mi abuela, que creían en santería y todo este tipo de cosas. Me acuerdo que tenían imágenes, tenían una imagen de un indio, otro de San Lázaro, y le ponían a veces una manzana, le ponían un tabaco, le ponían una agua, o sea, honrando a los demonios. Cada vez que alguien se inclina al frente de una imagen, está inclinándose al frente de un demonio. Y el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, dice, no quiero que se hagan partícipes de los demonios. Esto no se trata de atacar, esto no se trata de protestantes contra católicos romanos. No, la semana que viene vamos a hablar de la idolatría dentro de los protestantes y los evangélicos también. Que tal vez no es con estatuas, pero es con otras cosas, como vamos a ver. Entonces, la Biblia es clara. ¿Cómo entran entonces? ¿Cómo es? Miren, mis hermanos, es impensable que un judío, acuérdense que la iglesia nace en Jerusalén, es impensable que un judío del primer siglo, que tenían todavía en su mente ¿cómo le digo? Estaba muy fresca la imagen de cómo ellos habían sido esparcidos de su tierra por causa de la idolatría, por Babilonia, por la mano de Dios. Es impensable que un judío cristiano del primer siglo hubiese tenido imágenes. Impensable. No vemos nada en el Nuevo Testamento hablando de imágenes los cristianos. No vemos nada de honrar a María. De hecho, en el día en el libro de los Hechos, en el aposento santo, estaba María con los discípulos orando con ellos. Ellos no le estaban orando a María, ella estaba orando con ellos. Era impensable. Rapidito, ¿cómo entran las imágenes y las estatuas dentro de lo que se conoce hoy la Iglesia Católica Romana? Nosotros hicimos una serie de cuál es la verdadera iglesia y vimos ahí cómo es que van entrando enseñanzas a lo que es la iglesia de Roma. Pero al principio la iglesia, a medida que la iglesia va creciendo, deja de ser judía y van entrando más gentiles. Los gentiles que entran no tienen el trasfondo judío, no tienen el conocimiento de Dios del Antiguo Testamento, no conocían esto que estamos leyendo, muchos de ellos. Entonces vienen con paganismo que empiezan a mezclar con cristianismo. Por eso es que vemos que la epístola, por ejemplo, de los Primera de Corintios es completamente diferente a la de Hebreos. Tratan temas diferentes. ¿Por qué? Porque Primera de Corintios le está hablando a una iglesia mayoritariamente gentil que había metido idolatría y inmoralidad sexual, cuando la epístola de los Hebreos le está hablando a cristianos judíos que el problema que ellos tienen es en abrazar la ley del Antiguo Testamento en vez de la gracia y la fe del Nuevo. Quieren volverse atrás al judaísmo. Entonces, a medida que esto empieza a entrar dentro de la iglesia, empiezan a entrar estas creencias del paganismo. Al principio en la iglesia la gran mayoría no sabía leer ni escribir. Entonces, por eso es que empiezan a hacer dibujos, que lo vemos en alguna de las tumbas de los mártires, y en las catacumbas donde vemos el relato de Noé, de Jesucristo en la cruz, para expresar, porque no tenían una Biblia como nosotros, no tenían simplemente cuando iban y se reunían era que se exponía la palabra. Entonces empiezan a traer estas imágenes.
Aún así, después, ya para el segundo siglo, algunas personas se oponen a tener estas pinturas. Lo que entran primeramente son las pinturas, con imágenes de los relatos bíblicos para que las personas las pudieran ver. ¿Ve? Y después esto con el tiempo dio paso a las figuras, a las imágenes. Fue una cosa, no tenemos el tiempo aquí para entrar en detalle, pero fue una cosa que paulatinamente fue entrando, igual que varias creencias. Todo esto no se formó con Constantino. Sí que con Constantino empeoró la cosa, pero todavía para el tiempo de Constantino, el obispo de Roma no reclamaba ninguna autoridad sobre los demás. De hecho, el primer concilio de Nicea que se celebra no fue el obispo de Roma no fue el obispo de Roma quien lo llevó a cabo, sino fue el emperador romano. El obispo de Roma era uno más entre tantos. Entonces esto es importante tenerlo claro. Esto así es que entra dentro de lo que se conoce hoy la Iglesia Católica Romana. Es como entra dentro de la Iglesia. Fue una cosa que trajo muchas controversias porque muchos cristianos se opusieron. Pero finalmente terminó quedándose. Y por eso es que hasta el día de hoy tenemos en lo que es el catolicismo romano estas imágenes. Mis hermanos, esto está prohibido. Esto está prohibido por la palabra de Dios. O sea, la Biblia es clara. No te harás imágenes, no te inclinarás a ellas, ni aun del mismo Dios, ni de los santos que están en el cielo. Es prohibido. Y los que hacen lo que están es honrando a los demonios. No es a la Virgen que están honrando. No es a Jesús al que están honrando. No es a Lázaro que tampoco tienen que honrarlo. O sea, hoy en día pueden decir lo que quieran, pero vemos que hoy en día, por ejemplo, oyendo yo al Papa al Papa reciente ahora, dice que al Papa actual, que lo primero que él hizo fue encomendarse a la Virgen, no a Cristo, no a Dios, a la Virgen. Entonces, aunque ellos nos traten de decir que ellos no honran a la Virgen, que que es respeto, no. La tienen a nivel de lo que es prácticamente una diosa. La reina del cielo le llaman. Cuando vamos al término la reina del cielo, era una reina pagana del Antiguo Testamento con la cual Dios acusa y les reclama al pueblo de Israel que lo provocaban a ira a él al hacerle honrar a la reina del cielo. Y todo ese paganismo pues pasó a lo que es la Iglesia de Roma. Entonces así es. Así que mis hermanos, la Biblia es clara. La Biblia dice hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un solo nombre que podemos invocar para salvación, el nombre de Jesucristo. No es María, no es Lázaro, es Jesucristo. Vemos en tiempos del Antiguo Testamento que Dios destruyó a unos hombres por ofrecer fuego extraño, por hacer un sistema de adoración que Dios no llamó. Y es lo mismo que está pasando hoy en día. Fuego extraño en muchas congregaciones que se llaman iglesias. La Biblia lo prohíbe. Entonces tenemos que obedecer la palabra de Dios o seguir la tradición. No hagamos como los fariseos, no caigamos en el error de los fariseos. Los fariseos comenzaron como unas personas que tenían celo de Dios, que querían guardar los mandamientos de Dios para que Dios no los expulsara como había pasado en el exilio. Pero llegó el momento en que sus interpretaciones y sus tradiciones la pusieron a la par o por encima de la palabra de Dios, que fue lo que Jesucristo criticó grandemente de ellos. Y eso es lo que ha pasado con una gran parte de lo que se llama iglesia hoy en día. Han puesto sus tradiciones a la par o por encima de la palabra de Dios. No importa en que te criaste en la tradición católica romana o la que sea, la Biblia es clara. No podemos tener imágenes. No podemos tener imágenes. Si tienes imágenes, estás honrando a los demonios y no a Dios. Esto no se trata de protestante contra católico, esto se trata de ser bíblico. La semana que viene vamos a estar hablando de lo que es la idolatría dentro del pueblo protestante. Amén. Así que Dios nos guarde. Yo espero cualquier pregunta que tengan los que nos están viendo, por favor, escríbenos. No escriban para insultar, esto no se trata de insultar, esto no se trata de humillar, esto no se trata de criticar a los católicos, no, esto se trata, muchas veces la mayoría de mis críticas van hacia el mismo pueblo evangélico. Esto se trata de lo que dice la Biblia y si afecta al evangélico, al católico, al protestante, al que sea.
O sea, nuestra fidelidad no es a los protestantes, no mucho menos a los católicos romanos, es a Cristo y su palabra. Amén. Así que cualquier preguntita, por favor, escríbanos. Estamos para ayudarte. Si quieres saber más acerca de cómo servir al Dios verdadero, lo que es una relación con Cristo, escríbenos. Pero lo único que tienes que hacer es donde está, clamar a Cristo, reconocer que eres pecador, recibirle como Señor y Salvador de tu vida, en tus propias palabras. Y escríbenos y con mucho gusto te ayudamos. Así que será hasta la semana que viene. Tu amigo Ricky Frontán quien se despide. La paz de Cristo sea con ustedes. Amén.